sala nueva, que fue, digamos, dada a conocer para el Día del Patrimonio Cultural que acaba de pasar, que fue el fin de semana pasado. Es una sala que le denominamos el Salón del Ferrocarril, que tiene todo lo que se observa en este lugar, toda la temática es una sola, que es la historia del tren, todo lo que tiene que ver con los elementos del tren, objetos, patrimonio material. Hay una recreación también de una maqueta de cómo funcionaba el tren, de lo que fue la historia del tren en Pichilemu. Y lo más importante es que tiene una génesis del ferrocarril en Chile, pero específicamente basado en lo que tiene que ver con la historia del ramal de San Fernando de Pichilemu entre los años 1870 hasta 1986. Es una línea de tiempo, ¿ya? En 11 paneles está descrita la historia, es una investigación más o menos de unos 6 meses que hicimos con Víctor, desde el año pasado hasta ahora, 6 meses que estamos recopilando información basada en bibliografía de personas que han escrito este tema, lo han desarrollado en algunos libros, en otras investigaciones que se han hecho a través de distintas información pública, ¿no es cierto?, que está al acceso de cualquier persona, lo cual nosotros hicimos con Víctor especialmente un trabajo de investigación y de una línea de tiempo que va en secuencia desde el panel número 1 hasta el panel número 11, donde describe todos los detalles de lo que fue la llegada del tren a Pichilemu, los pormenores, los altos, los bajos, los gobiernos que participaron en esto, los presidentes de distintas épocas que tuvieron que ver con esto, cómo se construyó el túnel, cómo se construyó el caballo de agua, los tiempos que duró. Es muy interesante lo que tenemos acá, y además tenemos una maqueta. Esta maqueta representa lo que fue el tren de Pichilemu. Tenemos la estación, una maqueta de la estación de Pichilemu completa, donde muestra la imagen completa de la estación, no, con incluso la parte que se quemó en el año 1991, en abril de 1991. Hubo una parte que fue más o menos el 30% del edificio que fue incendiado, que es donde actualmente hay 2 jardines que tenemos aquí al lado de la estación, y esta parte en la maqueta recrea toda la estación, bodegas, sala de espera, sala de equipaje, más lo que actualmente está en pie, que es donde nosotros estamos. Las cabritas, que representan un patrimonio muy importante para Pichilemu, que tenían una directa relación con el tren, el tema del transporte hacia el centro de Pichilemu. En esos años no había taxis, era en cabritas, en carritos o en carretas, como le dicen algunos, o carritas. Y representa eso. El túnel también está el caballo de agua, está la tornamesa, que también es patrimonio, que estamos en un proceso de rescate. Eso, tiene distintos paneles que van explicando, ¿no es cierto?, la función, lo que cumplió, lo que es actualmente. Es todo un proceso, una línea de tiempo también, de cómo fue la estación, fotos antiguas, hasta cómo es ahora, y el uso que se le da actualmente, que tiene que ver con un tema netamente cultural y turístico. Dentro de todo lo que nosotros hemos analizado, por ejemplo, un dato curioso, que el tren en Chile se origina por los privados y fue a fines del siglo XIX y principios del XX, entre los años 1870 hasta 1930, donde la minería del norte de Chile fue como el boom para que pudiese desarrollarse el tema del ferrocarril. Es un dato curioso, el tema del salitre, el tema del oro y el tema de la plata, de empresarios, ¿no es cierto?, extranjeros que vinieron a invertir a Chile. Y pasa mucho después de un largo tiempo en que después el Estado de Chile, más o menos en el año 1889, 1890, compra, ¿no es cierto?, lo construido por los privados, porque ya el Estado tiene más dinero, tiene más, las arcas fiscales aumentan, crecen, por lo tanto hay dinero suficiente como para comprar el total del tendido ferroviario que había ya en ese momento en Chile. Es un dato curioso. Otro dato importante también es los tiempos. O sea, cuando uno dice que Pichilemu llegó el tren en 1986, cualquier persona piensa como que antes de eso no hubo nada, pero sí hubo muchas etapas. Es como una carretera, es como se construye todo el transporte en cualquier parte. En este caso hablamos de Chile. El tema del tren fue por etapas y con muchas dificultades,
con gobiernos que tenían más voluntad que otros, unos más que otros, y eso demoró tiempo. Piensa que otra curiosidad importante fueron 56 años que pasaron desde que llegase desde San Fernando a Pichilemu. Y la parte más dificultosa, que es la que más demoró, es de Halcones a Pichilemu, que fueron 33 años. Y fue producto de la geografía del lugar, de una cordillera de la costa, ¿no es cierto?, que tenemos una gran cantidad de obstáculos desde el punto de vista geográfico, morfológico, que tuvieron que trabajar ingenieros, ¿no es cierto?, personas de la época que tenían obviamente la capacidad para ver por dónde era el mejor lugar para trazar la línea férrea. Y dentro de eso está el señor Jorge Pedro Alessandri Palma, que fue hermano del expresidente de Chile, Arturo Alessandri Palma, que fue el ingeniero, el cerebro que ingenió cómo hacer el túnel y parte del tendido de la línea férrea hacia nuestro Pichilemu. Y otro dato importante que lo hemos conversado también es el tema de cuando se inició el trabajo del túnel en el año 1900, y recién en 1901 comenzaron las perforaciones. Entonces ese túnel tuvo la particularidad de que se hizo por ambos lados. Si por un lado comenzaron a trabajar y por el otro lado también. Fue como algo por ambos lados, y hubo en el año 1904 se tuvo la oportunidad de que se juntara, que se pudiera ver la luz entre ambos. Es un dato importante. Bueno, hay muchas personas que todos tenemos conocimiento del túnel del árbol, sabemos dónde está, unos tienen más facilidades que otros para llegar, pero es una verdadera obra de ingeniería, y yo creo que es algo único en nuestro país y en nuestra región, y es un orgullo para nosotros que sea un monumento histórico nacional desde el año 1993, y es un túnel donde la sabiduría del hombre, más allá de la ingeniería, el trabajo, los obreros, las personas que trabajaron ahí, el usar materiales que eran del mismo lugar, ¿no es cierto?, las piedras, la cantidad de materiales, arena del estero San Miguel, dice la historia, hay muchas cosas que tienen que ver con el entorno, que fueron ocupadas ahí, más otros materiales que se trajeron desde afuera. Y todo eso hace que el lugar, hace que el túnel sea un lugar de conversación. Yo digo que ahora, y va a ser para muchas generaciones, pero creo también que no se le ha dado el valor ni el respeto que merece. El tren, tal como lo dije en una charla que yo di por la televisión también en el Día del Patrimonio, nunca tuvo la intención, en primera instancia no tuvo la intención de que iba a llegar a Pichilemu. El tren llegó en el año 1870 a San Fernando, donde recién en esa época, más o menos en 1862 1870, los empresarios, latifundistas, ¿no es cierto?, agricultores de San Fernando, del Valle de Colchagua, piensan en un punto costero como para hacer llegar su producción, ¿no es cierto?, de lo que ellos producían hacia la costa, pero nunca tenían en mente que iba a ser Pichilemu. Pensaban, la intención era esa, pero a dónde llegar de la costa de nuestra región no lo tenían claro. Y en primera instancia hubo un trazado, un proyecto distinto, que el tren pasaba por Cahuil, ¿no es cierto?, viajaba acá, hacia la parte por el Cerro Alto, bajaba a Cahuil, pero no estaba contemplado Pichilemu. De hecho, Pichilemu en esos años ni siquiera existía como desde el punto de vista, se puede decir, poblacional, como acabas de decir hacerlo en la pregunta, decirlo en la pregunta que me hiciste. Había muy pocos habitantes, porque en ese tiempo el potencial acá, el desarrollo urbano, era en la zona de Ciruelos, por lo tanto todo se pensaba hacia Ciruelos, Cahuil. Creo que llegó por el poder económico y político, que siempre ha estado de la mano y siempre ha sido de los mismos a lo largo de la historia de Chile, que quizás es un tema que algunos lo miran desde el punto de vista político, desde el punto de vista partidista. No, tiene que ver con que el poder económico en este país y el poder político lo tienen las mismas personas. Y en esos años, cuando el tren finalmente se toma la decisión que llegue a Pichilemu, a este lugar,
Agustín Ros Edwards era senador de la República. Era una persona influyente y aparte era una persona que era hermano de una mujer muy poderosa, que era Juana Ros, casada con Agustín Edward Ossandón, un hombre que era dueño del Banco Edward, dueño del Mercurio, gente que ya tenía mucho poder. Entonces todos se tomaban decisiones para que en el fondo se beneficiaban ellos. Esa es la verdad. Ahora, que todo eso haya servido después para que nuestro pueblo se haya desarrollado como tal, bienvenido sea, o sea, agradecido. Dentro de las intenciones que tengo, que planes y proyectos que espero que resulten, es que esto se acerque a los colegios. Quiero hacer una presentación a quien corresponda, a los entes que corresponde, para que este lugar sea un lugar para que vengan los colegios de Pichilemu, los colegios municipalizados y los colegios particulares, en el fondo los niños de Pichilemu, a aprender, a conocer, porque esto es un lugar con mucha historia, con mucho que leer. Porque hay museos que en distintos tipos, hay museos que son una colección de objetos que a veces ni siquiera tienen nombre, que solamente tú los descubres porque los conoces o porque te han hablado de ellos, pero acá no, aquí hay objetos, hay patrimonio material y hay mucha historia y hay mucho que leer y aprender y comparar el antes y el después, y para eso nosotros estamos dispuestos, para enseñar, porque uno no dura toda la vida. Entonces la segunda oportunidad de mi vida, que yo soy una persona que es como un renacer que he tenido en mi vida, gracias a Dios, va a significar eso, enseñar, dejar, y no solamente tener como la información para mí o para los míos, para los más cercanos, sino que comunicar, transmitir, que esto quede en el tiempo y que hayan otras personas también que se interesen por estos temas, y que es un patrimonio personal, pero que en el fondo va a ser para la comunidad de Pichilemu.